Pusimos 1 litro de combustible en esta boya y la conectamos directamente al riel de inyectores de la camioneta. Descortamos la bomba de gasolina y vamos a ver entonces cuánto recorremos. Sonido de la felicidad. ¿Me permite? Sí, adelante, por favor. Me toca. Arrancamos. Bienvenido, Gonzalo. Un gusto estar aquí con ustedes en Chevrolet Aeroplaza de Tepic. Ahora, Buick y Chevrolet ya están juntos adentro de la agencia. Entonces tú vas a checar un Chevrolet y también puedes checar Buick sin problema alguno. Correcto, puedes llegar a ver nuestras versiones gama alta y nuestras versiones Chevrolet. Otra cosa, acá arriba el check engine está encendido porque desconectamos el fusible de la bomba de la gasolina. ¿Cuántos kilómetros crees que dé con este litro de combustible? Yo creo que este vehículo nos estaría dando un aproximado de 15. Yo diría que menos de 15. Una gorra de Mi Gusto es Conducir, estas de ruta, para el que más se acerque aquí abajo en los comentarios del consumo real que nos dio. De parte de Chevrolet Tepic, si compras tu vehículo y dices que lo viste en Mi Gusto es Conducir, el servicio ya no te lo puedo regalar porque ya vienen 2 servicios integrados. ¿De esta camioneta? De esta camioneta, el servicio de 12,000 y el servicio de 24. Cabe mencionar que recomendamos hacer un servicio a los 6,000 kilómetros, ese sí es con costo, entonces regalamos el primer servicio también. Los servicios gratuitos van a ser el de 6, el de 12, que es ya dado por la compra de la unidad, el de 18 sería con costo porque es el intermedio y el de 24 vuelve a ser gratis. Solo en Chevrolet Aeroplaza de Tepic, Nayarit, diciendo que lo vieron en Mi Gusto es Conducir en los meses de agosto y septiembre del 2023. Cuéntame, hermano, ¿cuáles son los 3 asesinos del consumo de combustible? Primero es hábitos de manejo, aceleraciones fuertes, bruscas. Frenados también bruscos. Así es. Segundo es el aire acondicionado. El tercero, lo podemos decir, el tráfico. Ahí sí las condiciones de cada ciudad son diferentes. Yo diría que hay un cuarto y son los servicios, el mantenimiento. Lo había dejado para el último porque va a parecer que es promoción. Bien, llevamos 5.1 kilómetros recorridos. ¿Tan pronto? Sí, así es el trayecto. Estamos en una zona que no hay ningún semáforo, que también nos ayuda mucho al consumo de combustible. Tenemos que recordar que estas pruebas las hacemos como una referencia para ustedes, para que ustedes puedan ver, que les conste cuál es el consumo ideal que pueden lograr con su vehículo. Ahora, ¿cuántas bolsas de aire tiene Buick Encore? 8 bolsas de aire, 2 frontales, 4 laterales y 2 de cortina. Además de eso, los sistemas de seguridad de StabiliTrak. La ventaja del StabiliTrak es que te va a ayudar con un sistema electrónico tanto en el viraje y en el frenado. Es correcto. Además de eso, hay radares y sensores de seguridad avanzada que incluyen la alerta y mitigación de colisión frontal, la preservación de carril, el control crucero adaptativo. Todo eso es seguridad para tu conducción. Es correcto, carnal. Mucha seguridad avanzada, mucha protección, un diseño muy refinado, pero también muy minimalista, muy bonito y encima mucho más accesible de mantener a mediano y largo plazo que un europeo. Y un diseño exterior muy bonito. La verdad mejoró mucho por fuera, me gusta mucho lo que hicieron con las luces así con ojitos rasgaditos. También se siente más ancha ahora. Es más, ¿por qué no vamos de una vez a ver más del exterior y del interior de la camioneta? Vamos a verlo. Me encanta el diseño de la cabina de mando y me fascina el diseño de la pantalla extendida. Pantalla de 10.3 pulgadas aquí, pantalla de 10 pulgadas acá, puro material de primera calidad, bonitas costuras, insertos suaves en las puertas también, insertos en materiales suaves texturizados aquí en el tablero. Hay controles de climatización de una sola zona, 2 puertos USB, un tomacorriente de 12 voltios y aquí atrás de la palanca el sistema Auto Start Stop, la preservación de carril y el control de tracción. En el timón o volante tenemos controles de voz y de audio, así como control de velocidad crucero, vidrios eléctricos, espejos eléctricos. Hay un par de portavasos, bahía de carga cuadrangular y una bahía muy profunda. Además, el freno de mano es eléctrico. Y el timón o volante tiene ajuste de profundidad y de altura. Hay cámara de reversa. Las pautas son dinámicas, se mueven junto con el timón o volante. Y ya por último, cuenta con Android Auto 100% inalámbrico. La pantalla tiene excelente nitidez, muy buena resolución, súper chido. Luces LED de conducción diurna con direccional, faros de lupa para mayor penetración y mejor visión en la noche, luces de posicionamiento lateral 100% funcionales. Hay un radar acá arriba para las asistencias de seguridad avanzada. El aro metálico de la rueda es en aluminio, mide 18 pulgadas. Podemos apreciar que también tiene muy buena altura libre al suelo. Otra cosa muy padre es que la llave es presencial, quiere decir que la echamos al bolsillo. Un toque abre los seguros de la puerta del conductor, un segundo toque abre los seguros del resto de la camioneta.
Este es el motor SIDI, S-I-D-I, de última generación, 1.3 litros, 3 cilindros, bloque de aluminio turboalimentado que entrega 153 caballos de potencia y más de 170 libras-pie de torque. Además está acoplado a una transmisión automática continuamente variable, que yo sé, a muchas personas no les encantan las cajas CVT, pero esta caja CVT esconde un punch, una potencia y una aceleración que te sorprenderás. ¿Te estás preguntando cuánto le cabe atrás? Vamos a ver. Presionamos para arriba. Piernas van estiradas porque es ancha. Vamos a ver cómo andamos. No está tan mal. De hecho, la cabeza va más cómoda de lo que yo esperaría. Pensaba que iba a ir más agachado. Permite todavía un poco de espacio al lado de mi hombro y la profundidad hace que las piernas se puedan estirar. Con este botoncito de aquí, el asiento se abate. Esta altura que queda hace que el piso no sea plano. Jalamos, levantamos al carril superior y ¡voilá! Completamente plano. Tan plano que cabe un ser humano todo lo largo. Y acá abajo está la llanta de refacción. La cabeza entra casi perfectamente sin rozar y ¡voilá! Arriba de mi pelona queda tanto así de espacio. Yo mido 1,76 m. La banca es larga, da buen soporte para el muslo justo hasta atrás de la rodilla, mientras que el espacio de rodillas es sumamente generoso. Aquí al centro tenemos un descansabrazo, portavasos, cómodo. Allá hay 2 puertos USB y un tomacorriente de 110 voltios. Pero algo muy bueno es que la banca central no está tan elevada como en otros vehículos y el piso es completamente plano. El pasajero de la posición de en medio no va con las rodillas en el pecho. Encima de eso hay varios modos de manejo que podemos utilizar. De hecho hay un modo tipo manual. Aquí abajo hay una L de low, que si yo cambiara la palanca ahí pudiera hacer los cambios con unos botoncitos que están aquí en el costado. Sin embargo, no voy a poner low ni modo manual porque quiero hacer la prueba así circulando tal cual. 9.7. Otra cosa que te gusta es la cámara 360, Gonzalo. El estacionarse con esa cámara, el poder ver a la gente que está pasando te da mucha seguridad en cualquier momento. Algún niño que se te atraviese, alguna situación, tu perrito, tiene mucha seguridad. Es correcto. Ahora, ¿cuántas versiones hay y cuáles son sus precios? Hay 2 versiones, Gonzalo, en las cuales te pongo junto con su precio en pantalla en este momento. Si me preguntan si vale la pena o no Buick Encore, yo creo que sí, sobre todo si estás buscando un SUV de esta gama alta, con este nivel de calidad, materiales, interiores, acabados, motor de última generación, eficiente, potencia, pantallas y todo, pero que sea fácil de mantener a mediano y largo plazo. Simple y sencillamente un vehículo americano va a ser menos dolor de cabeza de mantener si lo comparamos con un premium europeo. ¿Cuántos kilómetros vamos ya? Ya llevamos 12.7, Gonzalo. 12.7 kilómetros. Voy más, chale, voy a perder en esta ocasión. Pero aún así, aunque yo pierda y les regalas ese servicio a la gente, Claro que sí. gracias, carnal. Ya lo vieron, mi gente. Acuérdate, Gonzalo, que también pueden pedir su prueba de manejo toda la gente que esté aquí en Tepic y que es importante que la sientan, porque una cosa es que lo veamos y otra cosa es que lo puedan sentir. Es mucho más amplia que la generación anterior, es muy cómoda, el motor responde mejor, pero el diseño, aunque está padrísimo, no es para todos los gustos. Pues ya está, ya siento que jalonea. 14.1, todavía no, todavía quiere. Oye, Gonzalo, te quería pedir un favor. Quiero mandarle un saludo a Cian. La subtituladora oficial de Me Gustas Conducir. Me manda un saludo y desde aquí te saludamos de Chevrolet Tepic. A ver que ya tenemos el gusto de que nos acompañes. Ya lo tienes, ¿sí? 15.1, ya perdí, ya ganaste. Me está sorprendiendo mucho que esté dando más de 15 kilómetros con un solo litro de combustible. Con los mejores hábitos. Con los mejores hábitos, sí, pero... Creo que hablamos de hábitos de manejo, pero sí va a estar muy cerca a lo que estamos buscando, ¿no, Gonzalo? Sí, la verdad sí, estoy muy sorprendido. Yo pensé que el aire acondicionado le iba a quitar un poco más de autonomía. Fíjate que es un motor 3 cilindros. 1.3 litros turbo. Transmisión CVT, que también nos ayuda a un cambio continuo de marchas. Más uniforme y te va a dar mucho mayor rendimiento de gasolina. Eso sí, la dirección es electroasistida, pero es de alto desempeño, lo cual implica que a alta velocidad en la autopista se va a hacer un poco más firme, te va a dar un poco más de control, controles de audio, Android Auto, Apple CarPlay, Wi-Fi incluido también. OnStar, sistemas de seguridad Avanzado también, y telemetría, ¿sí? Y una de las bondades de OnStar es que si alguien se te despoja de tu vehículo, te lo localizamos y en caso de algún accidente manda señales de alerta a las autoridades. Viaje 1, 18.5 kilómetros recorridos,
No, todavía quiere. Si nos da más de 20, me voy de nylon. Se volvió muy eficiente, muy eficiente. Me queda la duda de qué tal corre. Es más, ¿por qué no vemos la prueba de aceleración 0 a 100? Vamos a checarla. 3, 2, 1, aceleración. Salimos con todo en primera, fuerte, mucho torque, wow. Ahí está, hice el cambio, me tardé en hacer el cambio. Creo que eso es lo que extraño. Que no tengo tacómetro, así que como no tengo tacómetro, no sé exactamente cuándo hacer los cambios. Vamos a hacer una segunda corrida en drive normal y dejar que Encore haga los cambios sola. 3, 2, 1, aceleración. Ahí está, torque, sí, contundente, mucho torque. Mucho torque desde la salida, pero no asusta. Me gustaría que asustara, sí me gustaría. Pasamos los 100 hace rato. Si estás en Tepic, Nayarit, puedes pedir tu prueba de manejo en Chevrolet, Buick y GMC Aeroplaza de Tepic. La agencia Chevrolet está completamente remodelada y vale la pena que vayas a ver toda la gama de vehículos de General Motors. Este es el primer SUV que yo veo que la computadora de viaje te calcula real el rendimiento del consumo y es lo más parecido al resultado que tenemos en la prueba. Llevamos 20.8, llegamos a los 21. Dale. Eso, ahí quiso. Quiere. 21. Sí los va a dar, Gonzalo. Ahora ha de estar dándole un baisa nada más a esa manguera, el 21.4. Acuérdense que la boya está hecha de por mi gusto es conducir. Sí. Pero es la boya oficial también que se utiliza allá en Aeroplaza de Tepic, sí. Ay, me tengo que dar la vuelta, 21.6 sí los dio. ¿Sí da la vuelta? Uy, no sé si va a dar la vuelta, me la tengo que dar de una. La vuelta bombera. Ya, hasta aquí. Sí. Wow, ya está. Cambia neutral y oprima arrancar nuevamente. Gonzalo, un gusto saber lo que dio. 21.8. Este es oficialmente el SUV que te da el consumo real que te marca la computadora. Quedo positivamente sorprendido.